Bueno, pues bienvenidos a un capítulo más de esta nueva sección de la página Cocotitlán Pueblo con Magia y Encanto. El día de hoy contamos con otra persona, bueno, que yo la conozco como Hugo, y bueno, pues si te puedes presentar como tal, porque bueno, ya así es como yo te conozco, y bueno, en lo sucesivo, pues bueno, ya nos iré explicando qué papel funge en nuestro municipio. Así es, muchas gracias por la invitación. Pues mi nombre completo es Víctor Hugo Martínez González. Todos me conocen por Hugo y me gusta ese nombre. Y pues muchas gracias por esta invitación. A mí me gustaría empezar por la parte educativa. Bueno, tengo entendido que eres químico, farmacéutico, biólogo. Y bueno, también parte de la formación que tienes, no tan solo religiosa, bueno, porque te conocemos más por la parte de la religión. En tu formación educativa, ¿qué nos podrías comentar? Sí, mira, pues yo soy egresado de la UNAM, estudié en la Benemérita y Heroica Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, es de las facultades que están descentralizadas de la DCU. Estudié la carrera, como bien dices, de químico farmacéutico biólogo, de la cual estoy laborando actualmente. Yo trabajo en la industria farmacéutica, medicamentos para consumo humano, y posteriormente también en la misma UNAM pude hacer el diplomado de calidad. Entonces, un poquito por esa parte de la calidad es también que me empecé también a acercar a la iglesia. Órale, la parte de la calidad. Bueno, respecto de los medicamentos, ¿cuál enfoque funges tú que sea una buena, ¿cómo se puede decir? Respecto a la administración del medicamento, vamos, no sé, que no produzca efectos secundarios. ¿Qué verificas tú respecto de la calidad del medicamento? Sí, ya ahorita estoy en la parte de proveedores. Verifico que las materias primas que son usadas en un medicamento cuenten con los requisitos necesarios para que, como tú dices, no causen efectos adversos en un paciente. Entonces estoy un poquito en la parte administrativa, verificando la parte de calidad, la parte de que estos insumos, estas materias primas que nos entregan, pues cumplan con especificaciones de calidad. Estándares. Exactamente. ¿Todavía existe eso del ISO 2000? Sí. ¿Esa parte? Sí, de hecho es de lo que nosotros trabajamos y es de lo que verificamos. Te decía que son las normas de calidad. Entonces, una norma a nivel mundial hablando es la norma ISO 9000, que son estándares de calidad, y nosotros trabajamos con la versión 2015, 9001-2015. Hay certificaciones que son con base a estos requisitos, y yo verifico que los proveedores, pues si las cumplan, o los que no los cumplen, verlas cómo podemos subsanar esas especificaciones. Órale. Bueno, esa parte es otro lado de la moneda de Hugo. Así es. Ok. Bueno, en respecto de Cocotitlán, en su momento, ¿qué te gusta de Cocotitlán? Híjole, yo estoy enamorado de mi pueblo. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad cuando estaba estudiando de ir a vivir a la ciudad, pero no me fui porque me gusta vivir aquí. A pesar de que me hacía 2 horas de ida y 2 horas de regreso, siempre me ha gustado estar acá porque me gusta que es un pueblo todavía con tranquilidad. A mí la ciudad me parece muy ajetreada, que todo el tiempo estás corriendo, y de noche, a pesar de que donde yo podía vivir, son mi familia, pues no es tan cerca de una avenida muy transitada, pero me parecía una ciudad ruidosa, o sea, un lugar muy escandaloso. Entonces a mí me gusta todavía de Cocotitlán, que puedes estar tranquilo, que inclusive en la noche pues ves la luna, las estrellas, que por ahí todavía se escuchan los grillitos o los perros, ¿no? Dependiendo. Pero sí, todavía veo que es un pueblito con cierta tranquilidad. Como que estamos en los límites, ¿no? De la zona urbana, con lo que todavía ya es ya la zona más tranquila, la zona campirana, digámoslo así. Y entonces me gusta eso, ¿no? Que si te puedes mover un poquito y ya estás en la zona de la ciudad, y te mueves otro poquito y ya estás en el campo, en la zona más verde. Entonces me gusta eso, ¿no? Que tienes movilidad para ambos lados y que todavía hay tranquilidad, que todavía hay seguridad, aunque sí sé que tenemos algunos problemas ya de inseguridad, pero no creo que se compare todavía con otras zonas urbanas como estamos aquí a un ladito, ¿no? De nuestros pueblos vecinos. ¿Cómo te has involucrado con el aspecto religioso? ¿Cómo te iniciaste? ¿A qué edad te iniciaste? ¿Qué fue lo que te motivó
realizar el papel que hoy realizas, ¿no? Porque prácticamente por la parte religiosa es como yo te conozco más. Y yo creo que muchas personas pues también, ¿no? Pero bueno, también aquí lo padre sería ver qué te motivó. Sí, hablando de eso, ¿crees? Muchas personas a veces me van a buscar porque no sé si piensan que yo me dedico nada más a la iglesia. Entonces a veces van a buscarme y me dicen, es que venimos a buscarlo para un rezo, para el catecismo, y algunas personas creen que no trabajo, o sea, que me dedico nada más a la iglesia, y cosa que no, aunque no parezca, porque a veces estoy en la iglesia en la mañana y en la tarde, pero bueno, sí trabajo, y me motivó mucho ir a la iglesia, porque mi mamá desde chiquito me empezó a jalar. Ella también se dedicó a muchas cosas, mi mamá. Estuvo en la política, estuvo en movimientos sociales, pero ya al final conoció los grupos parroquiales y se dedicó un poquito a esa parte, ¿no?, de la iglesia. Entonces, como yo soy el menor de mis hermanos, mis hermanas, entonces me empezó a jalar con ella y me llevaba. Entonces ya después como que me nació ese gusto, ¿no?, de estar en acólitos. De niño participé en los acólitos, que son los que ayudan ahí en la iglesia al padre. Estuve después en un grupo parroquial y me fui formando, fui tomando cursos y me fui formando en esta parte de lo que era la iglesia, y pues ya me seguía hasta ahorita. Ok, bueno, también en ese sentido, también quedamos que de alguna forma te gusta enseñar, transmitir conocimientos, pero ahorita lo haces principalmente desde el punto de vista del catecismo, ¿no? Como catequista. Así es. También como lo acabas de comentar, ¿no? O sea, no tan solo es la parte religiosa, tienes un trabajo. Entonces también yo creo que de la parte también para dar una formación o tener una formación para transmitir un conocimiento, yo creo que también es basarse en otros conocimientos, no nada más leer la Biblia. Entonces aquí también sería interesante saber qué otros libros lees, qué otro tipo de conocimiento te retroalimenta para que puedas dar o transmitir ese conocimiento, no nada más la Biblia. ¿Qué otros libros lees? ¿Qué otro conocimiento tienes? Mira, pues me gusta leer un poquito de todo. Creo que también esa formación que tuve en la universidad, porque soy universitario desde la preparatoria, entonces me ha gustado siempre leer un poquito de todo. Si me gustas así por género, de mis favoritos son las novelas de ficción, esos me encantan, pero sí me gusta leer un poquito de todo, ¿no? A veces la política se me hace un poquito aburrida, pero sí me gusta leer un poquito de libros de política, un poquito de libros de ciencia, que es mi formación, libros científicos. Me gusta ahorita por la parte del catecismo, como comentas, un poquito también acerca de la formación social humana, ¿no?, tanatología, pedagogía. Sí voy leyendo un poquito, también no soy conocedor de todo, pero sí voy leyendo un poquito de esos temas para fortalecer esa parte, ¿no?, como bien dices, de transmitir los conocimientos, y más a niños, ¿no? Hay que dárselos de la mejor manera. Un libro que me puedas dar ahorita que digas, bueno, acabas de mencionar que te gustan las novelas principalmente, bueno, como de ficción, pero ¿qué sería como Dostoyevsky? Un poquito. Por ejemplo, el que me gustó muchísimo es El perfume. Que ya está la película inclusive, pero las películas nunca captan la esencia del libro, ¿no? Entonces sí, me gusta mucho el libro del perfume, está muy padre, y sí te queda así de órales, ¿no?, con el final, que aunque la película lo ves, pero como que no te deja el mismo sabor que es el libro. Y por ejemplo, de Como agua para chocolate, ahí, por ejemplo, yo digo, vean la película de Como agua para chocolate, pero después lean el libro, porque muchas cosas que pasan en la película, pero no le encuentras el razón de ser, lees el libro y dices, ahora entiendo. Entonces, bueno, son de mis novelas favoritas. Ok, bueno, es que sí, yo he visto un poco la parte de la película de Como agua para chocolate, pero en ese sentido tienes razón. O sea, yo realmente me quedo muchas veces con varias lagunas y así como que, caray, pero ¿por qué hizo eso? A veces como que hay escenas que están un poco, bueno, yo las siento cortadas y como que de repente no tienen un final, y entonces como que genera mucha expectativa esa película, entonces como que sí está complicada. Sí, tienen toda la razón. La película de Como agua para chocolate te corta las escenas porque justamente el libro las corta. O sea, te está hablando por recetas, es que del hecho del libro, híjole, ya les voy a contar una parte del libro, pero va por recetas. Entonces, conforme va contando la receta, se le viene a la mente la historia y te narra la historia. Entonces no es una historia de corrido,
sino es una historia de cómo se va acordando ella conforme va preparando las recetas. Por eso te cortan. Entonces te digo, sí, yo ahí en ese caso digo, sí, vean la película y luego vean el libro, lean el libro para que entiendan el porqué. Vale, bueno, ya me acabo de retroalimentar en este momento. También la parte de que la Biblia no tan solo pueda ser un libro literal, digamos, un libro literal, sino ni un libro científico. ¿Qué me puedes comentar respecto de eso? Sí, mira, los estudiosos de la Biblia pues siempre nos van a dar esa recomendación, y nosotros ahora también en el catecismo tratamos de explicarle esto a los niños. La Biblia no se puede agarrar y leer como un libro cualquiera, porque ni siquiera para empezar es un solo libro, está conformando de varios libros chiquitos en donde cada libro fue escrito por diferente persona y en diferente época. Y entonces pues eso nos obliga a que entendamos el contexto y no lo tomemos literal, sino lo que nosotros decimos en la iglesia, hay que hacer la develación. Y con esta palabra queremos decir, hay que comprender lo que el escritor o lo que la persona, para su conocimiento de la época y para el contexto histórico de la época, quiso decir. Un ejemplo claro, por ejemplo, es cuando decimos en el Apocalipsis, ¿no? Que mucha gente se paniquea con el Apocalipsis, ¿no? No, es que es el fin del mundo porque habla de dragones, de sí. 4 caballeros y se va a destruir toda la tierra, ¿no? Y no, en realidad no es así, porque hay que entender el contexto, que tenían que cifrar ese libro porque fue escrito como que a ocultas, ¿no? Como que el mensaje no tenían que saber a quién era, ni de quién estaban hablando. Entonces tuvieron que cifrarlo mucho, hoy diríamos hoy en día, encriptarlo, para que si era interceptado, no entendieran el mensaje. Y entonces fue que hablaron de esos, pero pues en ese tiempo, ¿cuáles eran los símbolos, no? Eran hablar de un monstruo, un dragón, cabezas, coronas, caballeros, fuego. Hoy en día tal vez hablaríamos de una USB, ¿no? De que hoy, por ejemplo, si ponemos hoy en día en el celular un mensaje de texto, 2 puntitos y un cierre de paréntesis, pues ya entendemos, ¿no? Que es una carita feliz. Pero a lo mejor si lo vemos en otro contexto, si alguien, nuestra abuelita o alguien que no tiene tanto manejo del celular o de los textos, mensaje de textos, pues va a decir, este símbolo, ¿qué significa, no? O sea, está leyéndolo y ¿qué significa? Sí. Entonces es eso, ¿no? Cuando leemos la Biblia no podemos interpretar todo literal. Tenemos que entenderla para comprender el mensaje. Sí, es que esa parte también, bueno, es un poquito compleja. Digo, sí, como comentas, bueno, también yo fui a la UNAM, estuve en la Prepa 7 y parte de la enseñanza que nos dan o del programa que bueno, a mí me tocó en ese entonces, pues era la Biblia. Incluso nos dejaban ciertos fragmentos. Me tocó leer varias partes de la Biblia, como alguno de los que yo tengo más presentes, pues es la historia de Esther o la de Sansón, que es la de las más populares. Entonces en ese entonces pues sí me gustó, o sea, yo no lo vi tanto de la parte, tanto la religión, sino como una historia. O sea, en ese tenor, o sea, igual como, no sé, me dejaron El Principito, me dejaron los viajes de Gulliver. Entonces en ese tenor, digo, como que a pesar de eso, también la Biblia era parte de la formación de la escuela, ¿no? En ese entonces. Fue el primer libro en que se editó a grandes escalas, ¿no? Entonces, pues la gente no tenía otra cosa que leer, pero aparte fue el fundamento de muchos otros libros, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los 10 mandamientos, que fue la base para muchas otras leyes de pueblos, ¿no? Y que siguen siendo hoy en día muy vigentes, porque son la base del convivio de una sociedad, ¿no? Entonces, o sea, no mientas, no robes, no mates, ¿no? Entonces, como que la base de mucha jurisdicción, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante la Biblia como referencia. Sí, definitivamente. Y por eso comentaba en un momento la parte del Popol Vuh. Entonces decía yo, bueno, el Popol Vuh en su momento cuando lo leí, pues era así como que la parte de la comparación un poco con la Biblia también. Sin embargo, bueno, insisto, para mí era como que verlo más como historias. También me gusta mucho la parte de las novelas de Dostoyevsky, cuentos de, ¿cómo se llama? Cuento de Navidad, si no mal recuerdo.
bueno, Noches Blancas me parece. Y aparte no cuento de Navidad, que está, a veces se me cuatrapa un poquito y sin embargo me gustaban mucho ese tipo de historias. Y pues bueno, me gustaba parte de la lectura. Voy un poquito a eso para ahondar en la parte de, bueno, como decíamos, que no tan solo eres una persona que está enfocada mucho a la religión, sino también tiene otro tipo de conocimientos, otro tipo de dedicaciones. Y bueno, sí me interesaba mucho que quedara un poco marcada esa parte, porque pues como comentas, ¿no? Hay gente que nomás piensa que te dedicas al aspecto religioso, no trabajas y tu vida la dedicas al 100% sobre eso, ¿no? Te conocemos mucho por la parte de los rezos, no sé qué me puedas comentar ahí respecto a eso. Así es, los rezos para los difuntos aquí en Cocotitlán son parte de las tradiciones que ya tenemos bien arraigadas como municipio. Mi mamá, que les comentaba, en paz descanse, también se dedicó a la iglesia a rezar. Ella iba con otras personas acompañadas, porque se iban de 2 o de 3 personas a hacer los rezos. Entonces llegó el momento en que no había quien rezara y visitaban a mi mamá y le decían, rece, y pues no podía, y entonces ya empezaban a decir, pues su hijo o su muchacho no puede. Y entonces yo me entraba en un dilema de, pues sí, pero nunca he ido, ¿no? Entonces yo estaba en un grupo juvenil después de que mi mamá me empezó a jalar, pues ya entré como acólito, como parte de un grupo juvenil, y entonces a los compañeros que estaban ahí en el grupo juvenil les decía, acompáñenme, vámonos a rezar. Y fue como empecé a esto de rezar en los novenarios de difunto, porque es todo un rito. Es decir, ya estamos acostumbrados a una forma que son parte de la tradición, ¿no? Cuando llegas a una casa donde hubo un difunto, como parte de la cultura prehispánica que ya tenemos, pues se le pone inclusive como en el Día de Muertos, ¿no? Que se le pone su agua, se le pone sal, su comida que le gustaba. Aquí acostumbran poner en Cocotitlán una cruz de arena, sus ceras, obviamente, sus veladores, sus flores. Entonces, todo tiene un significado y ya hay que saber qué hacer con él, ¿no? O sea, tampoco no es así que ya vine, RC y nos vemos. Inclusive hay que orientarlos, ¿no? Porque hay tradiciones que ya son muy nuevas, o costumbres y creencias que son muy, muy recientes, y que a veces también te preguntan, ¿no? ¿Y qué hacemos con esto que le pusimos? O se presentó esa situación, ¿cómo la afrontamos, no? Hoy en día, por ejemplo, las cenizas, con la pandemia, que mucha gente pues no tenía el cuerpo, sino lo que le entregaban eran cenizas, ¿no? Y te preguntan, ¿no? ¿Y le rezamos? ¿O qué hacemos con las cenizas? ¿O cómo le hacemos? Pues también hay que orientar un poquito eso para que no se desvirtúe la tradición. Ok. Bueno, también en este caso, en algún momento llegaste a comentar que no estudiaste medicina, no quisiste ser médico, sin embargo, pues también te gusta parte de la docencia. Creo que también está la parte importante de que no tan solo es rezar y ya, ¿no? Yo creo que también se necesita una fortaleza para poder también llevar a cabo no sé cómo decirlo, un proceso de un rezo. Es que no también te corta como que las palabras, pero pues van variando ahora sí que los factores. Ahorita con lo de la pandemia, con la parte de hacerle un rezo a un niño, un adulto mayor, si has tenido alguna satisfacción en relación a eso, ¿qué tan difícil y satisfactorio, o sea, su lado bueno y malo, de rezar a una persona que está a lo mejor probablemente antes de fallecer y después de fallecer, ¿no? Sí, hay muchas experiencias, tanto positivas, alguna otra también un poco negativa, pero creo que todas son muy enriquecedoras como persona, te ayudan a crecer. Sí, por ejemplo, desde la parte de que tienes que ayudar a una persona que está en agonía, que está ya a punto de morir, ya sea porque está desahuciada, ya sea por la edad, porque ya su cuerpo está cansado. Y como bien decía, yo no quería estudiar medicina, o mejor dicho, no estudié medicina, porque se me hacía muy difícil esa parte, ¿no? De tratar con personas que están ya pues al borde de la muerte. Y pues me tocó enfrentar esa parte. Creo que eso fue algo que yo puedo decir que fue positivo. Me tocó enfrentar esa parte. Sí, en la parte de la iglesia nos dicen, ¿no? Un poquito acerca de la tecnología, qué palabras usar, cómo decir o qué no decir, ¿no? Cuando ya una persona está en agonía o falleció.
que bueno, finalmente cuando ya estás en ese momento también se te cruzan los cables y a veces ya se te olvidan las cosas, pero sí ha sido bonito darle palabras de aliento a las personas, ver cómo se tranquilizan, cómo se relajan, y tanto físicamente como espiritualmente esa tranquilidad les llega y pueden descansar, pueden inclusive fallecer tranquilos, que en la iglesia le llamamos una muerte santa, es decir, que ya no están sufriendo ese paso, pues sí, ese momento crucial, sino que lo hacen ya de una manera más tranquila. Otra parte que ha sido difícil, que también he tenido que enfrentar, como bien decía, son los rezos de los niños. Sabemos que pues esta vida es un ciclo y pues todos los que nacemos en un momento tenemos que morir, pero cuando nos tocan ver a los niños morir, pues es muy difícil, ¿no? Porque pues es un ciclo muy cortito, que está lleno todavía a veces de esperanzas, de sueños con los familiares, y tú tener que decirles esas palabras a los familiares, pues a veces suena, a veces duro, a veces dicen, es que no lo puedo comprender lo que tú me estás diciendo, pero sí, después cuando ves que se van relajando, o cuando tú estás rezando y tienes el nudo en la garganta y se te van a salir ahí las de San Pedro también, porque dices, no, ya, ¿cómo continúo? Porque también se siente el dolor o sientes el sentimiento de las personas que están ahí, pero cuando terminas y te dan las gracias, cuando ya ves que de alguna manera pues como que eso los relajó, los tranquilizó, porque ya pudieron en familia hacer algo por esa persona o por ese niño, también es muy satisfactorio. Los contras han sido experiencias también que a veces dices, híjole, las personas quieren que lo hagas a tal hora, tal día, y tú ya no puedes porque tienes otro compromiso, ¿no? Y por ejemplo, me pasó, y eso es una historia un poco ruda. Por ejemplo, un día yo me iba a trabajar a la ciudad, y cuando iba a trabajar a la ciudad dejé de rezar porque ya no me daba tiempo. La gente pide que haga sus rezos a las 7, a las 8 de la noche, y a veces regresar de la ciudad cuando iba a trabajar, pues ya era regresar a las 8 y media. Entonces no me daba tiempo, y ese día fue un caos, y dije, para que me regrese pronto, me llevo mi carro, tengo un auto, y dije, me voy manejando y me regreso manejando para que me dé tiempo a regresar, y me comprometí llegar a una hora, ¿no?, al rezo. Ese día salgo del trabajo, voy a donde había dejado estacionado mi auto, en una avenida, y no estaba. Sí, yo dije, trágame tierra, porque pues dos cosas. Primero, dije, ya se lo robaron, o sea, dije, ya estaba aquí, pues ya se lo robaron. Y en segunda dije, ¿cómo me voy a ir? O sea, ¿cómo llego al Rosario? Entonces yo estaba ahí, yo como que con una cara, yo creo que de susto, y se acerca una persona que estaba en un negocio enfrente y me dice, ¿tú dejaste un carro aquí? Le dije, sí. Me dice, llegó la grúa y se llevó a varios carros de aquí. Dije, bueno, ya, por lo menos sé que no se lo robaron, pero ya me vengo así lo más rápido posible. No, llegué como una hora y cacho tarde al rezo. Entonces, pues sí, la gente con toda la pena del mundo, que llegas y le dices, usted disculpe, ¿no? O sea, no se me olvidó, pero no pude llegar antes. Y si entiendes pues sí, el enojo, la desesperación, la frustración de las personas, porque pues ya tienen ahí a la gente esperando. O sea, no es si fueran nada más una o dos personas, como sea, dices, ¿no? Pero ahí es, pues, ver, hay gente que te hace esperando y pues tú ya no sabes ni dónde meterte porque ya pues la hiciste esperar una hora. Ahora sí que implica la formalidad y la responsabilidad, ¿no? También sí. Yo creo que no es tan fácil generar un compromiso de ese nivel, ¿no? Porque también, como comentas, pues se cita a las personas, ¿no? Como tradición, pues el rezo va a ser a las 7, 7:30, entonces las personas llegan a esa hora. Sí, disponen su tiempo, sí, para eso. Exacto. Qué complejo esa parte, realmente no la había analizado. No, que sí es difícil en tu caso, creo que ese compromiso, ¿no? Realmente también como que es un compromiso complicado. A raíz de eso yo hubo un gran tiempo que yo les decía, ya no rezo, ya no puedo. Y la gente se va, como te digo, molesta, porque dicen, no quiso. O sea, tú si te piden algo y tú les dices que no, pues lo primero que le viene a la mente a las personas es, no quiso, o es mala persona, porque puede, porque tiene el tiempo. Pero no ven de ese sentido que dices, híjole, es que no me alcanza. O sea, yo quisiera, pero a veces no me alcanza el tiempo. Entonces es complicado.
Sí, yo creo que aparte el análisis, por eso comentamos hace rato, tienes una vida detrás de, ¿no? Digo, finalmente tienes que tener un ingreso porque yo creo que la parte del rezar creo que es un poco más social. O sea, no vives prácticamente de eso. O sea, tu percepción es diferente, que pues es como químico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también, ¿no? Para lo mejor el que no lo conoce, digo, bueno, pues tienes una vida detrás. O sea, realmente, digo, esa parte más social que existe respecto de los rezos, ¿no? Y bueno, creo que incluso aparte de todo, pues también te gusta realizarlas. Entonces, aparte de la formalidad, también la parte también de las tradiciones en relación al Día de Muertos, pues yo creo que también es otro giro distinto. O sea, es la parte del rezo presencial y en el momento la formalidad, pero por ejemplo el rezo como tradición, ¿cómo me lo podías describir? Sí, mira, y ahorita nada más para aclarar esa parte que decían, sí, nosotros como parte de las tradiciones y pensando que no mueran y que la gente esté contenta con esta parte de los rezos, nosotros tenemos como consigna no cobrar los rezos. De hecho, muchas personas sí se acercan y de buena voluntad te dicen, dime cuánto es, pero nosotros no cobramos, porque no soy el único que se dedica a hacer rezos. Hay otras señoras, otros señores que se dedican, pero en general no se cobra. A veces sí te ofrecen, ¿no? De muy buena voluntad, te dicen, acéptame esto aunque sea para un refresco, ¿no? Pero en sí no se cobra. Y la tradición surge justamente y está muy ligada al Día de Muertos. Una persona que fallece, pues ya sabemos que al igual que el Día de Muertos, se le pone un altarcito. Ese altar pues adorna con flores, que significa un poco la parte de la belleza de la vida o la esperanza de que va a haber una vida mejor. O sea, las flores nos recuerdan que no se termina la vida, sino tenemos la esperanza de una vida futura mejor. También se le colocan las ceras o las veladoras, que es como igual en el Día de Muertos, alumbrar el camino, iluminar ese camino que vaya a recorrer la persona difunta hacia el cielo, digámoslo así. También utiliza otros elementos, por ejemplo la ofrenda, que es lo que le costaba a la persona en vida comer. Y hay dos elementos importantes que son también muy utilizados en el Día de Muertos, que es el agua y la sal. El agua es como parte también de la vida, que se utiliza en el inicio de la vida, que es por ejemplo en el bautismo, y la sal es la purificación. Es decir, que nosotros en la parte cristiana, inclusive en la parte prehispánica, se considera la sal como un instrumento preservador, como un instrumento que purifica, que no permite que se corrompa la comida. Entonces se le pone ahí como símbolo de purificación. Que ya es un elemento que también se va incorporando con los españoles. Ya es un poquito más reciente. Y bueno, también aparte aquí nosotros tenemos como costumbre colocar la arena en forma de cruz, que esto es un símbolo de que la persona se hace parte de la tierra, parte del universo. Y nos lo recuerdan un poquito en el miércoles de ceniza, cuando se impone la ceniza, inclusive dicen, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás. Y entonces es ese recordatorio, ¿no? De que en polvo te convertirás es en el momento en que fallecemos. Y ese símbolo se coloca aquí en una forma de cruz cuando la persona muere. Inclusive una tradición que ya se perdió, pero que hace muchos años había, era que antes de que llegara la caja del difunto, se colocara al muerto en el lugar que iba a velarse, pero se le colocaba sobre la arena. O sea, el cuerpo de la persona tenía que tocar la tierra. O sea, no en su caja. No en su caja, ni abajo, que muchas veces lo ponemos abajo. Hoy en día ha evolucionado la tradición, porque pues también ya a veces no tenemos la mesita o se rentan las funerarias, ya nos dan la base, pues ya no se pone en el lugar donde se va a velar la mesa, sino ya es en el piso. Pero se ponía la cruz en el piso y se acostaba ahí en el féretro, y no se ponía directamente en el piso, se colocaba en un petate, que el petate es el camino o la partida de la persona para iniciar el viaje. Entonces se ponía el petate, se le ponía su cruz, y de cabecera o de almohada, digámoslo así, se le ponía un adobe, que el adobe, para quien no conozca, es un ladrillo hecho de tierra.
era su cabecera. Y entonces eso ya se llevaba después al panteón, a su sepultura, pero tenía que tener su petate, su cruz de arena y su adobe de cabecera. Órale. Bueno, ¿y eso todavía te tocó en algún momento hacerlo o ese es más dato histórico para ti? Sí, no, ya no hacerlo como tal, ya no me tocó hacerlo, pero sí lo vi cuando era más chico, sí me tocó verlo. En la parte más hacia el oriente, más cercana a los volcanes, todavía hay algunas comunidades que sí acostumbran a hacerlo. Aquí en Cocotitlán como tal ya no se hace. Lo único que se ha preservado hasta nuestros tiempos es la cruz de arena o de cal, porque si vemos algunas personas que han llegado de la parte sur, por ejemplo de Guerrero, de Morelos, allá no se pone la cruz de arena, se pone la cruz de cal. Y la cal es para lo mismo, es la preservación, lo que decíamos hace rato, ¿no? Igual lo hemos visto, ¿no? Que cuando hay algún animalito que está por ahí muerto, llegamos y le ponemos cal, ¿no? Para evitar la putrefacción. Así es también ese sentido en los difuntos, evitar que se corrompa el cuerpo. Sabemos que al final del tiempo, pues sí, nos vamos a corromper, pero bueno, es el simbolismo, ¿no? De que aunque el cuerpo se corrompa o se haga cenizas, se incorpore a la tierra, el alma se preserva para la vida eterna. Órale, también está la parte de todo el proceso, el ritual que se realiza, por ejemplo, al que se le dice levantar la cruz, todo ese tipo de detalles que se realizan, porque, vamos, yo he visto que es muy complejo, yo no me lo podría aprender, son varios detallitos que hay que poner, que el pan de sal, todo ese tipo de cosas, vamos, yo creo que en su caso como que relativamente tú llevas incluso muchas veces como que la batuta, ¿no? Porque realmente los familiares, aparte del dolor, pues como que también es complicado aprenderse todo el proceso de cómo van guiándose las cosas. ¿Cómo te lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? Sí, mira, yo podría decir que formo parte de la segunda generación de rezanderos, porque así nos dicen los rezanderos, ¿no? Entonces, la primera generación todavía está, por ejemplo, el señor Adrián Castillo, don Adriancito, que son los que empezaron aquí como tal en Cocotitlán a rezar a los difuntos, porque antes hacía un rosario, digamos, muy sencillo, muy ordinario, porque como Cocotitlán no era una parroquia como tal, Cocotitlán pertenecía a la parroquia de Temamatla. Entonces somos una parroquia muy joven, ahí ya estamos hablando que de 1984, 1985 somos parroquia como tal. Entonces don Adriancito fue el que nos empezó como que a orientar, nos empezó a mi mamá y a las personas que empezaron a rezar con ella, ¿no? Por ejemplo, todavía está con vida doña Celia Galicia Rayón, doña Cruzita y bueno, otras señoras que empezaron y ya nosotros como que estamos continuando esta tradición. Entonces, ¿cómo se aprende? Pues primero tienes que tener ese gusto porque te vas acercando con las personas que conocen y algo raro, ¿qué crees? Que todos los rezanderos tenemos nuestra libreta. Entonces, cuando tú quieres ser rezandero, lo primero que debes de hacer es comprar tu libreta. Y entonces empiezas a hacer tu libreta a mano. Por ahí alguien quiso hacer el compendio de las oraciones y sí hay un archivo, ahí don Reyes Suárez, no me recuerdo su apellido, él tiene, ya lo capturó, ya tiene el esquema, digámoslo, de las oraciones. Pero bueno, todavía el archivo lo repartió en algún momento a muchas personas, lo imprimió. Cuando falleció su esposa, doña Tere en paz descanse, lo repartió como esquela. Pero nosotros, si quieres ser rezandero, haces tu libretita y ahí ya copias el esquema de cómo se tiene que ir haciendo. Entonces, como tú decías, el rezo de los difuntos consta de 9 días, lo que le llamamos el novenario. Y al último día se acostumbra a hacer un rezo extra al rosario que se hace durante los 9 días, que se le llama levantada de cruz. Y esa levantada de cruz sí ya tiene otros aspectos que se tienen que considerar, que es qué hacer con todo lo que ya se tiene en el altar o en el luto, que le llamamos nosotros. Y bueno, ahí ya dice, ¿no?, qué es lo que tienes que hacer. Sí son, como dices, sí son varias actividades, entonces nosotros nos apoyamos de los padrinos. En la iglesia siempre vamos a tener para hacer las actividades alguien que nos ayude, que van a ser los padrinos. Inclusive en los sacramentos, ¿no? Vas a pedir un sacramento, llámese bautizo, llámese primera comunión, boda, que son los más comunes.
y lo primero que te piden es que lleves al padrino, ¿no? Que tengas un padrino. Igual para levantar la cruz te piden que busques padrinos, que no los padrinos que siempre pensamos, no, híjole, es que padrinos son los que van a desembolsar, no van a pagar. Que sí, bueno, esa parte, ¿no? Que te apoyan económicamente para que, como decimos nosotros, ¿no? Coloquialmente, pues no sientas ahí la pedrada tan dura, pero aparte te van a apoyar en este de último día, pues con todo como tú dices, ¿no? Todo lo que se hace para levantar la cruz en el día de luto. Sí, esa parte de la libretita creo que está muy padre. Vamos, ¿cuántos años más o menos tiene tu libreta? Porque incluso las hojas ya se ven hasta, pues, viejitas. ¿Qué crees? Que esa libreta de la que tú hablas, esa libreta es la de mi mamá. Esa libreta no es propiamente la mía. Yo tengo mi libreta con mi letra y todo, pero esa libreta ya tiene pues muchos años. Ahorita no la tengo aquí a la mano, pero sí, no mal recuerdo, es de 1989 que la hizo mi mamá. Y como pues decía, mi mamá ya falleció, pues yo me quedé. Y entonces, pues un poco la añoranza, ¿no? Creo que es eso. Yo la tengo y sí, hay páginas que ya no se ven, ya está, porque pues es a tinta. Pero es mi mamá. Y la libreta que yo tengo, ahorita la acabo de donar a una persona que está aprendiendo, que me apoya a rezar los rezos. Y que le dije, y que me decías que cómo le hago. Y le dije, mira, no te preocupes, si tú tienes esa voluntad. Y yo se la doné, mi libreta la tiene ahorita, bueno, ya se la doné a otra persona. Por ahí yo creo que la conocen, Angelita Moreno, creo que es apellida, de Palcapatl, algo así. Ok, sí, porque esa libreta yo creo que llegué a verla, que está creo que hasta como en manuscrito. Así es. O sea, no es una letra de molde. O sea, yo por ahí digo, sí, en algún momento, siendo sincero, sí me llegó a llamar la atención. Y cuando le cambiabas de hoja, dije, órale, esas hojas no se ven recientes, ya se ve una hoja desgastada, ya amarilla, la letra, digo, o sea, más bien también yo me doy cuenta del tipo de letra por el tiempo que tal vez pueda llevar. Ya la mayoría de hoy en día difícilmente escribe con manuscrito. Yo creo que todos yo creo que un 99% es letra de molde. Sí, ya. Entonces con eso yo me doy cuenta que realmente estamos hablando de algo ya, pues, digamos, con ya tiempo, ya una historia, ¿no? Esa libreta. Sí, ya tiene sus ayeres. Me gustaría ahondar un poquito en la parte bueno, que llevas una página en la comunicación. Sí. Digamos, en este caso, creo que no es una tarea fácil. Creo que necesitas como que ciertas características que cumplir para poder o ejecutar una página, en este caso para la iglesia, ¿no? No nada más es así de que, bueno, pues transmito la misa y así, porque pues nadie me va a decir nada, ¿no? O sea, creo que también tiene un porqué, ¿no? Así es. Te decía que yo estoy en la parroquia desde chiquito, ¿no? Siempre me ha gustado andar ahí ayudando, digámoslo así. De hecho, te piden, cuando estás en un grupo parroquial, que yo te decía que estaba en un grupo juvenil, te piden que hagas una labor de servicio a la iglesia, a la comunidad. Entonces, mucho antes de la pandemia, porque como que esto de las páginas de Facebook se dieron a conocer mucho en la pandemia, o tuvieron el auge, pero mucho antes ya teníamos nosotros la página de Facebook. La misma diócesis ahí tiene una oficina, una comisión que nos pide, ¿no?, que se comuniquen o que haya noticias para dar a conocer a las personas, no nada más del pueblo, sino igual de toda la diócesis y todos los que quieran verla, las actividades de la parroquia. Entonces, pues igual el padre que estaba en aquel momento, que era el padre Martín, que fue el que también ayudó a la decoración de la parroquia, bueno, que estuvo al frente. Entonces él me dice, había otro chico que se fue al seminario también y dejó esto de la comunicación, y entonces me dice el padre, ¿tú sabes esto de la comunicación, de las redes sociales? Y yo, sí conozco. Y ya me dice, pues vete a una junta que nos están pidiendo que mandemos una persona. Entonces ya me presenté a la reunión, yo no sabía exactamente qué íbamos a hacer, y ya nos dijeron, no, pues se tiene que hacer esto y esto y el otro, y abran su página de Facebook, ¿no? Entonces sí, bueno, entonces fue complicado al principio porque la abrimos como una página personal,
De hecho, casi todas las páginas de aquí de la zona oriente las abrimos con página personal y luego Facebook nos la cerró. Ya teníamos algunos seguidores y nos la cerró. Pero inclusive no nada más como personal, sino, por ejemplo, la diócesis que tenía su página como, bueno, de empresa, como usuario de empresa, también se las tiró. No sé qué pasó o qué Facebook, qué política empezó a meter ahí, que todas las que eran así de tipo religioso, no, la cerró. Entonces pues tuvimos que abrirlas y todo, y bueno, ya empezamos nosotros con los lineamientos. La misma Codipax, que es la comisión de la diócesis que nos va dando los lineamientos de la comunicación, pues nos decía, no, hay que publicar esta noticia, o publiquen ustedes, por ejemplo, si tienen la misa, pues publiquen la misa, cuiden estos aspectos, o vayan a hacer esta actividad. Por ejemplo, los eventos diocesanos, ¿no?, que son más relevantes, ¿no?, hay que publicarlos, hay que compartirlos. Y fue así como me empecé a involucrar en esto de la administración del Facebook. Un poco complicado porque al principio pues la gente no sabía, ¿no?, de qué se trataba, ¿no? Inclusive verte con una cámara y a veces como que te imponen, ¿no? Siempre la cámara, inclusive, sí. ¿No? Cuando estamos en una fiesta y te ponen la cámara aquí enfrente, pues ya hasta te chiveas, ¿no? ya no como, ya no estás sonriendo y ves la cámara. O agarran a la persona echando el guisado a la bolsa. Sí, ahí son de paparazzis también, ¿no? Sí. Entonces como que mucha gente se incomoda, ¿no? O sea, si con una foto inclusive se sienten así como que, híjole, mal, y con una cámara pues todavía es un poco más, ¿no? Sí. Debo decir que ha sido al principio muy complicado, porque la gente sí tenía esa renuencia, ¿no? O por ejemplo, algo muy bonito, que también son parte de las tradiciones de aquí del pueblo, son las peregrinaciones y las procesiones. Por ejemplo, aquí antes de la fiesta patronal de marzo, de diciembre, híjole, ¿no? Como que se hacen unas procesiones muy bonitas y ponen tapetes y ponen muchas cosas. Y a mí me tocaba eso, ¿no? Pues es que no lo vea nada más la gente de aquí, sino pues que lo vean en la diócesis, ¿no? Y la gente se molestaba, ¿no? Es que no pases, o sea, no puede pasar nadie. Y yo, pero entonces, ¿cómo le hacemos, no? O sea, nada más déjame grabar. Y la gente se molestaba, ¿no? Porque tú querías grabar. Entonces, ha sido como que un poco de... Ahora ya al contrario, ¿no? Ahora ya te dicen, no, sí pasa, que se vea mi tapete, ¿no? O te llaman, ¿no? Aquí. Sí, ahora sí ya se ponen para la foto. Pero al principio no era así. Entonces, creo que también ahorita con la pandemia, o después más bien de vivir esta pandemia de COVID, como que sí, ya ha sido muy diferente. Ya la gente ha entrado más en esa mecánica, ¿no? De ser partícipes. Y ya saben que, pues, estar en el Facebook es también comunicar, ¿no? Es la noticia local que tenemos, porque pues no nos cubren pues un noticieros, un periódico, ¿no? Sino que a veces es la parte que nosotros estamos haciendo, como ahorita, ¿no? Que estamos cubriendo nuestra parte. De esto también comentamos que también necesitan ciertos permisos o como decir bendiciones, ¿no? Para llevar ministerios, me parece que es. Así es. Que hay, bueno, cierto número de ministerios y que hay bendiciones para poderse realizar ciertas actividades. No sé si me puedes comentar algo de eso también. Sí, mira, les decía que en la iglesia nos piden siempre ayudar a la iglesia en algo, dar un servicio. Cuando nosotros damos un servicio, se les dice que participamos en un ministerio. Entonces, el ministerio que yo llevo en parte de la comunicación es esto, ¿no? No nada más se aboca en lo que es el Facebook, también nosotros manejamos la parte del periódico. Tenemos un periódico a nivel provincia eclesial, que es El Mensajero. Tenemos también, por ejemplo, nosotros la parte de las juntas de consejo. Yo llevo un grupo de WhatsApp para que los acuerdos, ya estamos bien globalizados, entonces también ya los acuerdos en la parroquia no nada más se toman por parte del párroco, sino también ya hay una reunión de consejo, y entonces también yo debo de participar para que todos los acuerdos que se toman sean comunicados a todas las personas, y los avisos al pueblo yo los voy publicando ahí mismo en la página. Entonces, si va a haber por ejemplo, ahorita que tenemos visita en las calles con la Biblia, pues yo digo, ¿no? Ya se acordó en junta de consejo que se va a hacer esta actividad, y lo publico para que la gente esté enterada. Entonces, es un ministerio, un servicio que yo estoy dando. Hay otros ministerios que son dados específicamente por el obispo, que para que se empiecen a dar, o
para que oficialmente se den, tienen que dar la bendición del obispo. Esos ministerios son, por ejemplo, el de los lectores para las misas, el de los ministros de la Eucaristía, los que ayudan en la misa también, los acólitos, los niños, también es un ministerio que da el obispo, inclusive por eso llevan su ropa especial. No sé si han visto que los niños que sirven llevan ahí su ropa de un color y de un uniforme especial. Y uno nuevo que apenas está en auge, porque apenas lo proclamó el Papa Francisco, es el de catequesis. Aparte de los rezos, también ahorita que tomaste la parte del catecismo, ¿cuántos años llevas siendo catequista? Ya tengo varios años. Yo empecé también cuando era muy joven a dar catecismo. Tenía aproximadamente 17 años cuando empecé a dar catequista, 16, 17 años. Pero luego, como te decía, del trabajo, que me tuve que ir a la ciudad y todo esto, también cambiaron los párrocos y hubo muchos cambios. Entonces a mí se me dificultó ya dar catecismo y me alejé un poquito. Entonces, ya ahorita retomé otra vez, ya después que con el trabajo que ya me regresaron para acá y ya estoy formalmente otra vez más cerca de aquí del pueblo trabajando, porque ya trabajo aquí en Chalco. Entonces se puede decir que ya estoy aproximadamente con 9 años de catecismo, otra vez. 9 años llevas, yo creo que como decíamos anteriormente, pues ya viste algunas generaciones pasar por ahí, ¿no? O sea, no es de que pues como decías, bueno, ya hasta llegan hasta los papás, ahora dejar que en su momento te tocó darles catecismo, ¿no? Sí, es muy curioso porque te decía que empecé muy joven y esos niños que al principio fueron mis alumnos de catecismo, pues ahorita ya también ya están grandes y ya tienen sus niños. Entonces ya los llevan y digo, oh por Dios, parezco joven, pero no lo soy. Sí, ya pasaron algunos ayeres. Entonces sí, ya estoy viendo generaciones y es bonito, ¿no? Verlos que ellos que llegaron de chicos a estudiar catecismo, ahora llegan con sus niños y también les están inculcando, ¿no? Un poquito esto. A mí me gusta dar catecismo porque creo que es la forma, como bien decíamos, de preservar los valores, preservar la cultura, porque en el catecismo sí enseñamos Biblia, pero también enseñamos tradiciones. Ajá. Día de Muertos, que les decía, no está muy abocado ahorita. Navidad, que también aquí, no sé si ya hablaron un poquito, pero los arrullos, ¿no? Es algo muy bonito que tenemos de aquí del pueblo, que no nada más es de Cocotitlán, también se hacen en otras partes, pero aquí es muy bonito, ¿no? También cómo se hace el arrullo del Niño Dios. También podemos hablar de los rezos o de ofrecer flores a la Virgen María, al Sagrado Corazón. Entonces son parte de las cosas que les enseñamos a los niños para que se preserven esas tradiciones aquí en nuestro pueblo. De hecho, ahorita que comentas, creo que sí es cierto, no hemos tomado la parte de las tradiciones decembrinas. A lo mejor yo creo que más bien eso ya será parte de nuestra como tercera temporada. Ya que se acerque diciembre. Sí, pero también así mirándole, darle un vistazo rapidísimo, pues también se ha ido perdiendo mucho la parte también, ¿no? De los rezos o como formal, la tradición de todo eso desde el día creo que es 16, 17 cuando inicia 16. Todo ese trayecto de, bueno, los peregrinos y que iban de casa a casa. Ahorita yo creo que dicen, bueno, una posada, pero realmente la hacen el 24 y ya ni siquiera le dan la formalidad. Ya cualquier fiesta es posada. Exacto, o sea, como que esa parte ya se fue perdiendo, o sea, sí, yo creo que, y retomando un poco también, yo creo que los rezos, o sea, yo creo que has visto cómo se fue transformando también esa parte, o hemos visto de que ya se fue perdiendo la tradición. Yo todavía de niño sí me tocaba ir a las casas y de llevar los peregrinos y se iba a otra casa que iban siendo pues prácticamente como que las paradas, ¿no? Pero insisto, ahorita pues ya nada más casi yo lo que veo por lo regular pues ya nada más es el 24, ya se fue perdiendo todo ese proceso de varios días de ir peregrinando, ¿no? Porque por eso son los peregrinos. Así es. Es que también es un novenario, porque aquí en México el 9 era muy simbólico, por eso se hablaba del novenario. De los difuntos, también de 9 días de novenario para las posadas. Está ligado al 9, que hay una palabra que usamos mucho en la iglesia, se inculturó. ¿De qué se trata esto? Es decir, que la religión tomó elementos que ya estaban en el pueblo, aquí en este caso hablando aquí en México,
para que se adaptara la fe a las tradiciones que ya existían. Entonces, hablando de las posadas, la gente ya tenía, o sea, cualquier proceso significativo dura 9, ya sea 9 días, 9 meses, o era un novenario. Entonces se acopló muy bien a esto, ¿no? A los 9 días de novenario de las posadas para prepararse al nacimiento de Jesús, que bueno, en esa época era a un dios de los que tenían aquí la gente prehispánica. Entonces como que dijeron, se están festejando un nacimiento de este dios, entonces ¿cómo lo adaptamos, ¿no? Al nacimiento de Jesús? Y pues se prepararon con el novenario y el nacimiento del Dios, ¿no? De Jesús, Hijo de Dios para nosotros, los católicos. Entonces pues se adoptó muy bien. Y sí se ha perdido muchas tradiciones porque, como bien dices, era el significado desde pedir la posada, desde por qué los 9 posadas, de cómo cantar, de dónde cantar, de la piñata, que también es muy simbólica y tradicional de las posadas. Y bueno, ya a lo mejor también, te decía, nos afectamos un poquito por lo de la pandemia, pero yo creo que retomar, ¿no? Por ejemplo, también lo que se perdía de novenario es que se velaba, cuando estaba el cuerpo en la casa, se velaba durante toda la noche, precisamente para que acompañaran a la persona en ese tránsito, ¿no? Y se hacía el rezo 9 días porque era el camino, ¿no? Para la gente prehispánica, el camino hacia el cielo era por 9 ciclos o 9 estructuras para llegar a lo más sagrado, por así decirlo, ¿no? Al lugar de los muertos. Entonces tenían que pasar esos 9 niveles y cada nivel era correspondido por un rezo, por un día para nosotros. Órale, bueno, ahorita ya me puse a pensar, y bueno, ¿cómo es que 9 días para la vida y 9 días para la muerte, no? O sea, 2 procesos distintos, pero a fin de cuentas el 9 está presente ahí. Sí, aquí en México el 9 es como que muy simbólico. Ajá. De hecho, también para el pueblo judío era muy simbólico y por eso se adaptaron muy bien. Aquí, bueno, inclusive, por ejemplo, el 4. Si nos damos cuenta en el luto que colocamos cuando un difunto, se ponen 4 ceras, 4 floreros, 4 esquinas, en un petate de 4 lados. Y entonces, porque es un símbolo, ¿no? El 4 es el ciclo del ser humano. Si para el Dios el ciclo es de 9 días, para el ser humano su ciclo es de 4. 4 esquinas, 4 los puntos cardinales, y 4 el periodo, el tiempo que el ser humano tardaba en descomponerse. De hecho, todavía en algunos pueblos más allá acercados al volcán, que todavía están Don Goyo muy presente, muy fijo con ellos, todavía a los 4 años se hace el otro rezo, que es muy simbólico, porque es cuando se cumple el tiempo que ya no hay carne en los huesos. Porque entendamos que para la gente prehispánica la persona continuaba, o sea, eran los desmembrados, es decir, ya no había carne, pero la esencia de la persona se conservaba y seguían los huesos, o sea, la calavera seguía siendo la persona. Pasaba a otro nivel, a otro ciclo, pero seguía siendo él, sin carne, pero seguía siendo él. Entonces, a los 4 años, cuando ya no había carne, se tenía que hacer otra ceremonia para que se concluyera ese ciclo. Y nosotros aquí hemos perdido eso, pero es el mismo símbolo, ¿no? O sea, acompañar a la persona durante esas etapas. Nosotros sabemos, bueno, se ha quedado como costumbre nada más el cabo de año, es decir, en el inicio, cuando la persona fallece, y al año, que es el ciclo para nosotros un año. Entonces ya pasaron todas las actividades de la vida y se regresa al ciclo y se termina con el cabo de año, que es un año después de que la persona fallece. Órale, bueno, total que uno aprende siempre algo. Y entonces nosotros el Día de Muertos tocamos las campanas, ¿no? En ese sentido de estar llamando. ¿Cuál es el sentido de una campana? La que conocemos, o sea, no tiene un sentido así muy oscuro y rebuscado. ¿Para qué nos sirve una campana? Escuchamos una campana a veces, ya sabemos que viene o la basura o algo, ¿no? Sí. Escuchamos las campanas el domingo, ya sabemos que va a haber misa, ¿no? Entonces las campanas el Día de Muertos es justamente eso, que ya se viene esa festividad y que tanto nosotros como los que fallecieron, nuestros familiares y amigos,
tienen que venir. ¿A qué? Pues a festejar, porque el Día de Muertos sí es un festejo. Ajá, véanlo por donde lo veamos, es un festejo. Y entonces, esa bonita tradición, ¿no? Que a lo mejor también hay que también invitar a los campaneros y que nos digan todo esto de las campanas, ¿no? Porque también tiene todo un sentido. Tiene sus formas de llamar, porque para los muertos se les dobla. Se le llama así a la actividad de estar tocando las campanas para los muertos, se está doblando. Ajá. En las fiestas se repica, para los muertos se dobla. Y entonces, ya que están aquí, pues hay que congraciarlos, ¿verdad? Pues se les prepara sus platillos, su ofrenda, sus bebidas, todo lo que fue, pues, gustoso para ellos en vida, ¿no? Y también para nosotros, porque también ahí compartimos, es otra forma de honrarlos. Y bueno, también dentro de su simbología, ¿verdad? Que si quieren después también hacemos, cuando en la tercera temporada dices, los símbolos de... Vamos por Navidad. El Día de Muertos, que está bien muy pegado y también tiene mucho simbolismo el Día de Muertos. Sí, sí. Y después, pues para nosotros, que es único de aquí de Cocotitlán, las marotas, ¿no? ¿Qué significa las marotas? Que son los espíritus que no descansan, ¿no? Por eso las marotas no entran a la iglesia, no entran al panteón. Sí los visitan, sí los visitan. De hecho salen del panteón y pasan por la parroquia. Pero las marotas no deben entrar ni al panteón ni a la parroquia, porque son las almas en pena, las que todavía no encuentran un lugar para descansar. Oh, rayos, creo que nos acabas de ilustrar ahorita, porque de hecho estábamos buscando un dato histórico de ese tipo. Pero me gustaría más bien que esto quedara grabado realmente en el siguiente. En la tercera temporada. No, la tercera sería la de Navidad. Más bien sería la segunda para Día de Muertos. Pero sí, esa parte estuvo muy buena. No, tenía la curiosidad de eso. Y pues bueno, sí estaría bueno más adelante. Y bueno, justamente el novenario de difuntos tiene sus fundamentos en el Día de Muertos. O sea, nosotros, con la creencia que ya dijimos, no tiene elementos tanto prehispánicos como cristianos, han hecho sinergia, han podido convivir muy bien, se han fortalecido, y bueno, de ahí que nosotros hacemos el novenario con esos mismos elementos. No sé si los comenté eso, que los 4 años, que los 4 puntos para el cristianismo representa los 4 evangelios, que son las 4 personas que nos hablan de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Si un hombre vivió, murió y resucitó, pues los demás también, ¿no? Podemos. No sé, esa es la idea. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por ilustrarnos. Digo, siempre se aprende algo nuevo. Y pues bueno, para las personas que algún comentario adicional, bueno, antes de finalizar. No, pues muchas gracias por este espacio, y bueno, que nosotros como habitantes de Cocotitlán nos sintamos orgullosos de este pueblito, porque es muy simbólico. Realmente ya decía, ¿no? También los invitados anteriores de los petrograbados que tenemos, todo ese simbolismo. O sea, Cocotitlán estuvo, mejor dicho, está en un punto muy estratégico, ¿no? Tanto prehispánico y ahora hoy en día como católico. Nosotros nos acabamos de incorporar, antes pertenecíamos a la zona oriente de la diócesis, nos acaban de jalar, ya pertenecemos a la parte central, a la parte de Chalco. Entonces, bueno, hay que sentirnos orgullosos, porque siempre nosotros hemos sido punto estratégico para todo, y hoy en día seguimos siendo punto estratégico, y pues hay que sentirnos orgullosos. Tenemos mucho de qué presumir, mucho que aprender, mucho de qué cuidar. Hay que cuidar el patrimonio, y pues adelante, ¿no? Es, yo creo que tarea y responsabilidad de todos. Bueno, pues nuevamente gracias, Hugo, a las personas que nos siguen en la página, y a esta nueva sección que se está dando a conocer, pues les damos gracias, y que pues nos sigan dando like a la página. Y compartan también. Sí, muchas gracias.